de la clase. Y espero, por favor, nuevamente, para ver si me estoy bien, no sé si me logran escuchar todos, por lo menos hay alguno de ustedes. ¿Alguien? Sí, doctor, se le escucha. Sí, doctor, se le escucha. Ya, perfecto. Está bien el volumen, ¿no? Porque a ustedes les escucho muy bien. Sí, doctor. Y esperemos también pues, que no se vaya la señal, al menos no he tenido por ahora algún contratiempo por lo menos en los semestres que hemos tenido en los ciclos pasados. Muy bien, entonces empezamos la clase. Entonces, como ven ustedes, para empezar, estas diapositivas pues, no son de mi autoría, son del doctor Martínez, y la idea es pues, para que tengan ustedes la misma información, pero no se olviden que yo también voy a dictar la clase teórica del segundo grupo, igual no hago las clases diferentes, van a ser las mismas para igualmente ustedes tengan la misma información. Le hemos actualizado, ¿no? Por hecho que las imágenes progresivamente pues siempre están innovándose, así como cuando ustedes pues, ven la tecnología, está muy asociada a la tecnología, porque la que ustedes van a ir más adelante, van a ver cómo la diagnóstico por imágenes también está pues en el siglo de con 0.0 digital, ¿no? Todo lo que es ahora en imágenes también es digitalizado, y vamos a ver que está muy asociada también a conceptos, por ejemplo, de lo que es matriz, píxeles, frames, que también esto lo utilizamos mucho nosotros actualmente pues, en lo que es las películas, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes algunas particularidades, algunos conceptos generales de lo que es la radiología. No se olviden que el curso se llama Radiología y Diagnóstico por Imágenes, ¿no? Algunas universidades han creído conveniente, ¿no? Denominarlo, pues, diagnóstico por imágenes, porque ustedes van a ver más adelante que todas las imágenes no se basan en el mismo fundamento físico, ¿no? Por ejemplo, la radiología se basa mucho en lo que es la radiación electromagnética, como vamos a ver más adelante. Y otras se basan, por ejemplo, en fundamentos mecánicos, como por ejemplo la ecografía. La ecografía se basa en el fundamento de lo que es los ecos, ¿no? El sonido, en otras palabras. Y de la misma manera también la resonancia magnética, pues también se basa en algunas propiedades del núcleo, tal como es el electromagnetismo y también la radiofrecuencia. Por eso van a ver que todavía el concepto de lo que es radiología y por último lo que es diagnóstico por imágenes nos va a abarcar mucho mejor todas las técnicas en general. Para ver, por mucho ustedes van a ir a un hospital o en sus prácticas cuando van ya de manera presencial y van a ver ustedes que van a ingresar pues, a un servicio o departamento como generalmente dice radiología, ¿no? En algunos, por ejemplo, caso de Revaliati, que en un tiempo también tuve la oportunidad de trabajar, se dice diagnóstico por imagen, ¿no? O imagenología también algunos. Entonces son particularidades que ustedes lo van a poder ir viendo conforme van actualizándose o repasando la literatura. Entonces ahí tienen ustedes algunas generalidades, como ya les manifesté, es un conjunto con ustedes de modalidades de imágenes, ¿no? Que nos permite, pero no solamente de forma no invasiva, porque vamos a ver que en caso de la angiografía, que se basa también en los rayos X, sí es una técnica invasiva, ¿no? Mejora muchísimo esta modalidad de que no solamente es diagnóstica, sino terapéutica. O sea, también trata una determinada patología. Por ejemplo, si ustedes tienen un caso de un paciente que tiene un aterosclerosis, ¿no? O un embolismo pulmonar que está de moda con la COVID-19, nos hace el diagnóstico la angiografía, ¿no? Pero también nos puede tratar el émbolo, ¿no? Podemos hacer una embolización. Y estos conceptos los vamos a ir viendo conforme vamos a ir desarrollando pues, la asignatura. Entonces, no solamente la radiología y diagnóstico por imágenes van a haber técnicas, si bien es cierto, la gran mayoría son técnicas no invasivas, porque el concepto no invasivo, por el hecho que no va a producirle al paciente pues, morbilidad ni tampoco mortalidad.
tanto la mortalidad y la morbilidad pues, hoy por hoy, inclusive siendo la técnica de la angiografía invasiva, pues es muy baja, menos inclusive las últimas publicaciones, menos de 2%. Entonces, estas técnicas no invasivas, o ya hablemos también de la angiografía invasiva, nos va a permitir pues, evaluar, ¿no? Valorar, ¿no? Todo lo que es, no solamente del punto de vista anatómico, como la gran mayoría de técnicas, en caso de la tomografía, los rayos X convencionales, sino también me da una información funcional, como son las técnicas de la medicina nuclear, como es poco a poco ustedes van a ir familiarizándose con el nombre de la gammagrafía. Entonces me valora tejidos, me valora pues, órganos, y ahora actualmente estamos con la imagen molecular, ¿no? La imagen molecular está pues actualmente de boga, me da mucha información de lo que se conoce ahora como la medicina de precisión. Estamos actualmente en la medicina de precisión, que trabajo mucho en la parte oncológica, y ahí hablamos también de lo que se llama la oncología de precisión. Entonces, miren que desde lo que me valora una información anatómica, estructural, ¿no? Por ejemplo, del aparato respiratorio, de una estructura ósea, ¿no? También pues vamos a la parte ya metabólica, me evalúa pues la parte de los receptores a nivel, por ejemplo, de los osteoclastos, de los osteoblastos. Miren que ya dejamos de valorar solamente la anatomía, sino también ya estamos ahora valorando la parte metabólica, la parte celular. Y como ustedes que ya, me imagino que ustedes también esta semana, van a empezar pues con el curso de semiología. Entonces, realmente la radiología y diagnóstico por imágenes, les digo con toda sinceridad, y no es por vanagloriarme, yo por ejemplo con una imagen puedo hacer diagnóstico clínico, es el diagnóstico del paciente, sin necesidad de repente contar con las herramientas como el caso pues, de la semiología, saber pues, los signos y síntomas. Pero eso no realmente es la medicina. La medicina pues sigue siendo muy científica, ¿no? Tiene que ver también mucho con el arte. Entonces debemos, de todas maneras, tener como herramientas pues la clínica. La clínica sigue siendo la parte más fundamental pues de nuestra, en caso de como futuros médicos también. Entonces, generalmente, muchos de los libros que ustedes van a leer al diagnóstico por imagen lo consideran como los estudios complementarios, así como también igualmente pues el laboratorio clínico, la patología, que me van a ayudar para hacer un mejor diagnóstico, y no solamente eso, sino que también a manejar diagnósticos diferenciales, y también igualmente pues lo que es la esencia también de la medicina, es tratar al paciente, ¿no? Y como ustedes ven, no de manera, como ya vimos, si en lo posible, tratar lo más mínimamente invasivo. Una cosa importantísima de las imágenes en el desarrollo, porque no se olviden, como un hito importante de las imágenes, pues, de Woody Hansfield, ¿no? En 1895, en noviembre, Woody Hansfield, inclusive recién hace, me parece que el 28 de agosto, ¿no? Se ha cumplido un año más de su nacimiento, fue el pionero para poder empezar, pues, lo que es la cuantificación. Si bien es cierto, hacíamos una cuantificación relativa con las unidades Hansfield, con el hecho de que vamos a por llamado Hansfield, le viene de Woody Hansfield, ¿no? No, pero ya actualmente estamos con las técnicas moleculares con una cuantificación casi absoluta, sabiendo justamente los modelos comportamentales, sabiendo un poco más de la biocinética en este caso, de diferentes biomakers, que nos van a permitir ahora pues hacer una cuantificación mucho más absoluta, con la finalidad pues que los tratamientos sean mucho más precisos. Miren este concepto, vuelvo a repetir, de lo que se llama la medicina de precisión. Entonces, como les dije, estamos en las imágenes del siglo XXI, ¿no? Ahora las imágenes también utilizan la digitalización, ¿no? Hay un avance pues tremendo, como ustedes ya lo tienen pues con lo que es el celular, por ejemplo, ¿no? Todos una imagen ya digitalizada, el ojo cada vez se perfecciona. Si bien es cierto, todavía la escala de grises, el ojo no puede todavía discriminar más de 30 tonalidades, ¿no? Por eso que nosotros van a ver ustedes que la gran mayoría de imágenes seguimos todavía presentándolo en escala de grises. Y eso no quita que podemos de repente también utilizar los tonos de colores. Lo que pasa es que existe pues la gran miles de tonalidades de colores. Entonces el ojo
humano pues no es capaz de poder discriminar. Lo que sí todavía podemos hacer nosotros es discriminar. Entonces hay un avance con ustedes de lo que es la digitalización de las imágenes, y con las imágenes, con la digitalización, estamos hablando ya de lo que es los píxeles, los voxeles, también podemos ver ustedes, pues, evaluar, valorar las imágenes desde el punto de vista anatómico, funcional. Cuando hablamos de funcional no solamente vamos a ver la parte fisiopatológica, sino también vamos a ver la parte molecular. Y en medicina nuclear, no olvidarse, vamos a dar algunos conceptos, porque vamos a ver casi al final, utilizamos con ustedes los famosos radiofármacos. Y los radiofármacos sí me permiten ver, pues, evaluar, valorar la parte molecular, ¿no? Por ejemplo, caso de la resonancia magnética, me puede dar la difusión del agua, por ejemplo, ¿no? Hay una secuencia que utilizamos mucho en resonancia magnética que se llama la secuencia de difusión, que valora básicamente, pues, el movimiento broviano, pues, de un compartimento a otro compartimento. Como ustedes saben, pues tenemos el líquido intracelular, el extracelular, y hay movimiento de moléculas. Por eso que también no se olviden que las imágenes también, como ustedes constituyen valiosos documentos, pueden desde el punto de vista asistencial, científico, legal y docente. No se olviden que también las imágenes me pueden también ocasionar, si está mal informada, pues, problemas legales, ¿no? Pues ahí tienen, miren, lo que les mencionaba, cómo las imágenes han ido poco a poco perfeccionando, como en el caso que están viendo ustedes una tomografía computada, van a ir aprendiendo ustedes los diferentes cortes. Por ejemplo, esto es un corte coronal. Los cortes coronales no se olviden que van de adelante hacia atrás. Entonces acá, por ejemplo, ustedes ven la escala de grises. Poco a poco vamos a ver una de las competencias del curso del día de hoy, por lo menos a que ustedes sepan el fundamento de la técnica de imagen y también la nomenclatura básica. Tienen que ustedes saber, después de esta clase, saber el fundamento físico, por lo menos saber a qué se debe la formación de la imagen, y segundo, la nomenclatura. Y también observen, por ejemplo, podemos hacer una reconstrucción de las imágenes. Entonces, miren, por ejemplo, cómo la tomografía me hace una reconstrucción tridimensional y en 3 dimensiones. No solamente como ven ustedes acá en 2 planos, sino que también acá ya en 3 dimensiones. O sea, ya veo la profundidad. No solamente veo el largo, el ancho, sino también la profundidad. Si nosotros vamos al plano de los cartesianos, no solamente es en el eje X, X y Y, sino también ahora en el eje Z. Entonces, miren cómo ha habido una evolución de las imágenes hasta llegar, y todo lo que nosotros estamos viendo acá son imágenes, pues, digitalizadas. Por eso ya les dije que estamos en la era de la digitalización, que justamente ahí vamos a entrar a esta diapositiva. Entonces, en la adquisición de las imágenes, lo primero que nosotros hacemos es una adquisición de forma convencional, como ya les dije, siempre en la escala de grises, ¿no? Pero hay un sistema que tienen ya los equipos que se denominan el sistema ADC, que convierten la imagen analógica, o sea, es una imagen analógica, a una imagen digitalizada, ¿no? Entonces, la imagen digitalizada básicamente puede, lo que es la unidad básica de un sistema digitalizado sigue siendo el píxel, ¿no? Por eso ustedes miren ahí, ingresa los conceptos de la matriz, el píxel. Es cuando ustedes han visto las imágenes en su celular, hay determinados cuadraditos, ¿no? Los cuadraditos vienen a ser los píxeles, pero dentro de una determinada matriz. Y las matrices generalmente, pues, son las que más se utilizan en imágenes, pues, son la de 128 por 128, 512 por 512, o de 1028 por 1028. ¿Eso qué significa? Que yo si multiplico 1028 por 1028, vienen a ser la cantidad de píxeles. Mientras más píxeles tenga mi matriz, mejor será mi resolución. Entonces, miren, y estos píxeles, como van a ver ustedes, cuadraditos que ven ustedes, ¿no? También se llama bins en inglés, van a ser, pues, valores numéricos, y esto va a representar estos valores numéricos en lo que también hablamos nosotros en la imagen analógica, la escala de gris. Entonces, cada píxel es un número, ¿no? Se le da un determinado número en el sistema binario, ¿no? Por ejemplo, la lectura que hace el software del computador, la lectura la hace de manera, pues, binaria, ¿no? Es 1 o 0, es decir, con gran capacidad de velocidad que tiene, ¿no? Entonces, como ya les dije, están situados en los ejes, ¿se acuerdan? Dije el plano cartesiano, tanto X y Y. Si esta matriz es bidimensional, pero ya nosotros estamos
en la era de la tridimensional. En este caso ya no hablamos de píxeles, hablamos ahora, se conoce como el voxel, ¿no? El famoso voxel. Entonces, ahí tienen ustedes, para obtener la imagen se emplea por una placa, una radiografía, la clásica que nosotros antes utilizábamos, porque ahora todo está digitalizado, como cuando ustedes imprimen pues en su impresora, todo está digitalizado, ahora también nosotros utilizamos ese tipo de sistema. Pero lo que antes era que esta imagen pues analógica, no una radiografía. Ustedes todavía en algunos hospitales cuando visiten, cuando tengan sus prácticas, donde todavía siguen utilizando placas, ¿no? Yo, por ejemplo, ya en mi servicio, ya las placas ha pasado la historia, todos lo vemos en una pantalla, así como cuando ustedes ven en su laptop, igualmente se transfería la imagen, lo vemos todo en las pantallas, ya las placas típicas, ¿no? La radiografía tenemos de pasado la historia. Entonces esto fue, como ya les dije, es incidida por un haz que consta que en este caso viene a ser el haz de rayos X, que es, no se olviden, viene a ser radiación electromagnética, que más adelante cuando vamos a ver los fundamentos de los rayos X, ahí me van a poder entender. Entonces, esta radiación electromagnética produce pues lo que se llama la luminiscencia, el fenómeno de luminiscencia, ¿no? Como es una emisión de luz, o fosforescencia también en algunos casos, si ustedes se dan cuenta la placa es de fósforo. Por eso también se denomina fosforescencia, ¿no? O luminiscencia. Igualmente, pues, por un fototubo multiplicador se intensifica y posteriormente por el efecto fotoeléctrico, nunca se olviden. El efecto fotoeléctrico es fundamental para la construcción de una imagen, ¿no? El efecto fotoeléctrico que fue genialmente demostrado por Albert Einstein, este genio, y le cede todo al electrón, ¿no? Capa orbital, si ustedes recuerdan un poco la composición que tiene un átomo. Y por último, como le dije, por este sistema conversor de imagen analógica digitalizada, se convierte en una imagen digitalizada, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotros vamos a poder ver. Entonces ahí tienen ustedes, miren cómo es una imagen digitalizada, se les representa en una determinada matriz. Por ejemplo, miren, acá hay 8 cuadraditos, entonces mi matriz sería 8 por 8. El eje de la Y, el eje de la X, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen ustedes el corazón, ¿no? Siempre en escala de grises, miren las cuatro cavidades, tanto los ventrículos como las aurículas. Entonces, básicamente está representado, como ustedes ven, cada cuadradito, ¿no? Por un determinado número de tonalidades en escala de grises, y esto se le da pues un número con ustedes dependiendo de la técnica, pues no solamente va a ser por una ecografía, puede ser una tomografía, una resonancia, una gamografía. Eso va a depender muy variado de la técnica que yo estoy utilizando. Entonces, los detectores ya, las computadoras, pues como ustedes ven, ustedes ya en la pantalla, puedo producir, como ustedes miren, más de 2000 tonalidades de grises, ¿no? Entonces, es una de las cosas más ventajosas de la imagen digital. Lo que generalmente ya les dije que el ojo humano básicamente puede discriminar hasta 30 tonalidades. Entonces, miren ahí, con convencionalismo ya se le ha dado, pues, como vamos a ver más adelante, más 1000 cuando vamos a las unidades Hansfield, o también igualmente en la imagen digitalizada corresponde el metal. Vamos a ver que hay 5 densidades básicas cuando uno utiliza la radiografía simple. En el extremo mayor va a ser el metal. El metal lo vamos a hacer blanco, ¿no? Blanco. En tomografía lo vamos a llamar hiperdenso. En la radiografía simple lo vamos a llamar radio opaco, nunca se olviden. Y con convención el agua es cero, ¿no? El agua es cero. Y el aire, que lo vamos a visualizar el extremo, que sería negrito. En la tomografía lo vamos a ver hipodenso, y en la radiografía simple lo vamos a denominar, ¿no? Radio lúcido, nunca se olvide. Entonces miren cómo por convencionalismo también igualmente en la imagen digital vamos a utilizar los mismos términos. Entonces ahí tienen ustedes, miren lo que les mencionaba, el ojo humano básicamente puede distinguir hasta 30 tonalidades o niveles de la escala de grises, ¿no? Ya les dije que la computadora puede distinguir 2000 niveles, ¿no? Y eso ya les dije, por eso que también nosotros podemos, a través de las ventanas, les voy adelantando, en tomografía utilizamos ventanas, la ventana mediastinal, la ventana parenquimal, la ventana ósea, ¿no? Eso y eso, para cada escala de gris, como ya vimos, se le da un determinado número, ¿no? Y eso todo lo hace por el equipo, ¿no? Entonces, por eso que si el ojo jamás podría, pues,
discriminar tonalidades que son muy, muy bajitas, por ejemplo, como en este caso, ¿no? De más 10, más 15. Por eso que utilizamos, pues, las famosas ventanas, ¿no? Estas ventanas lo hacemos porque va de un margen a un margen, que puede ser, como ven ustedes, de 10, por decirles, a más 30, ¿no? Y eso viene a ser como será una ventana. En inglés, pues, ustedes lo leen en algún libro de Windows, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren alguna de las ventanas en la escala de grises. Miren la ventana, por ejemplo, de la densidad hueso, que ya les dije que se va a ver radio opaco o hiperdenso en la tomografía, o en la radiografía simple, radio opaco y hiperdenso en la tomografía. Su ventana pues sería de más 600 a 200, ¿se dan cuenta? Por eso como una ventana, ¿no? La densidad agua, por ejemplo, miren, va de 0 a 200. La densidad grasa, porque la grasa no siempre va a estar negativa, por eso va de 0, pues no se olviden que el 0 es el agua. Y la otra densidad básica, no se olviden que es la grasa. La otra, ahí nos falta la densidad metal, que sería la quinta densidad básica, ¿no? Y la grasa va de 0 a menos 200. Y la densidad aire, pues, va de menos 200 a menos 600. ¿Se dan cuenta? Negativo, ¿no? No se olviden donde, ¿qué significa donde es positivo? Significa donde la radiación electromagnética, nunca se olviden, es cuando más es absorbida por los tejidos, absorbida por los tejidos. En cambio, cuando la densidad es negativa, se va de radiolúcida, la radiación electromagnética se dispersa, ¿no? No olviden que la radiación puede absorberse o se puede dispersar. Entonces miren la escala de grises, las famosas ventanas, la amplitud de la ventana, como ya les dije, ¿no? Miren la ventana hueso, la ventana agua, como ya vimos, para arriba, a partir de acá, blanco, y a partir de abajo, ¿no? Negro, o sea, de gris a negro, ¿no? Igualmente, miren, la ventana aire, como ya le dije, va negativo, ¿no? De menos 200 a 800, ¿no? Entonces, las ventanas lo utilizamos nosotros también para poder nosotros rápidamente identificar en qué estructura nos encontramos cuando vamos analizando las imágenes, no solamente en lo que es las imágenes convencionales o analógicas, sino también como vemos en la imagen digitalizada. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la imagen digitalizada? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Primero, que me da una información y disposición inmediata, un elemento que al instante me da la imagen, sobre todo en tomografía, rápidamente me proporciona la imagen. Puedo trasladar, ¿no? La imagen, así como uno traslada pues, en su dispositivo, en su celular, puedo yo también igual las imágenes llevarlo de un consultorio a otro, trasladarlo con lo que se conoce el sistema DICOM, ¿no? Que es DICOM Digital Imaging, ¿no? Communication, o sea, yo puedo mandar esta información. Puedo yo estar en Estados Unidos y puedo enviar información por la red, ¿no? De Perú a Estados Unidos. Es una cosa pues fabulosa la imagen digitalizada, ¿no? Realmente, como ustedes puedo yo, ¿qué le digo? Magnificar, tratar, ¿no? Cambiarle el contraste. Realmente puedo hacer reconstrucciones, no solamente en 3D, sino también en 4D. Cuando nosotros hablamos en 4D, estamos hablando también ya del tiempo, ¿no? Puedo almacenar, ¿no? También duplicarlos, o sea, y no se pierde la calidad. Muchas personas pues, pierden sus estudios, ¿no? Yo qué sé, inclusive con la imagen digitalizada puede la paciente regresar, se le puede dar la información. Realmente tiene muchas ventajas. Y obvio que hemos visto pues, que también brinda información anatómica, histológica, como ya vimos, molecular, ¿no? E igualmente de manera pues no invasiva. Entonces vamos a ver ahora las... Sí, sí, Lisbeth, dime. Lisbeth, alguien a levantar la mano. Entonces, de las técnicas de imagen que nosotros vamos a ver el día de hoy, como ya les dije, lo vamos a hacer casi todas completas, nos falta solamente pues la de imagen molecular, que durante el desarrollo del curso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, pues, vamos a primero de la más sencilla, entre comillas, porque todas estas técnicas, para empezar, no les miento, todas han sido premio Nobel, ¿no? A excepción de la ecografía, que no ha sido, pues, meritoria de un premio Nobel, ¿no? Acá pues, hay más de 30 físicos, químicos y médicos que han sido
ingenieros también como Woody Hartsfield, han sido merecedores de premio Nobel. Es decir, realmente es bien complejo. Voy a tratar de darle las ideas más importantes, porque realmente con las imágenes, yo también dicto un curso de maestría en lo que es imágenes, es también súper complejo. Ya se imaginan, todo esto tiene que ver con fundamentos, pues, como le dije, y han sido muchos merecedores de premios Nobel. Para empezar, por ejemplo, en caso de los rayos X, William Röntgen, como ya les dije, en 1895, en noviembre, descubre pues los rayos X, ¿no? Y por eso le dan el primer premio Nobel de física fue William Röntgen, ¿no? En 1901. Mira, ahí empezamos un primer Nobel, ¿no? Igualmente para la tomografía espiral, vamos a hallar tomografía, ya tomografía computada. La espiral multidetector es un nombre comercial de una empresa, ¿no? Entonces, siempre vamos a hablar con propiedad y ustedes cuando hagan sus discusiones, cuando presenten sus casos, siempre vamos a hablar de la tomografía computada. El TEN es un nombre comercial, ¿no? Igualmente el TEN ha sido, pues, como ya les dije, premio Nobel también de medicina, ¿no? En 1978. Ecografía también, pero ya no se basa, como el caso de los rayos X y la tomografía, en la radiación electromagnética que es los rayos X, sino básicamente se basa pues en el sonido, como ya les dije. Y su gran ventaja es la eco, lo voy adelantando, que no utiliza radiación. Por eso que se puede utilizar inclusive en ecografía obstétrica. Se puede practicar a una paciente en cualquier trimestre de la gestación, la ecografía sin ningún problema, con gran disponibilidad, es súper cómoda, es la técnica, al igual que la radiografía, pues los precios son mucho más baratos respecto a la TEN y a la resonancia magnética. Y luego vamos a pasar también a las técnicas pues, de medicina nuclear, que es súper complejo también, no es sencillo, ¿no? Que es que también ha habido merecedores de muchos premios Nobel, ¿no? En caso de la técnica, pues, la tomografía por foton única, conocida como, son técnicas de emisión, ¿no? De emisión, perdón, single photon emission, computed tomography. Igualmente la tomografía por emisión de positrones, que viene a ser la tomografía, pues, emission también, por eso son técnicas de emisión. La gran diferencia de las técnicas de transmisión, como el caso de la radiografía o la tomografía, que en cada las técnicas de nuclear pues, es el paciente el que emite la radiación. Y por último, el intervencionismo, como ya les dije, es una técnica no solamente diagnóstica, sino también terapéutica. Entonces, miren con este gráfico, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, la radiación electromagnética que se utiliza en los rayos X, en la tomografía, en el intervencionismo y en la medicina nuclear, vamos a utilizar la radiación electromagnética, que tiene dos características básicas, que a mí me interesan estas dos. Tiene muchas propiedades, pero las dos más importantes que ustedes nunca olvidarse de una, para empezar primero, que tienen una determinada longitud de onda, como ustedes se dan cuenta, miren, por llamar longitud de onda, ¿no? La famosa dualidad que tiene la radiación. Se comporta como partícula y también como pura energía. Por eso que no tiene masa. La radiación electromagnética de rayos X o los rayos gamma no tiene masa. Por eso que son muy penetrantes. No es como las ondas de radio, del televisor, del celular que ustedes han visto, que la radiación, la longitud de onda es muy alta. Estamos hablando pues con lo que también se conoce la frecuencia, que viene a ser el número de oscilaciones en un determinado tiempo. Por eso miren acá, ¿no? La frecuencia tiene muy lenta, por ejemplo las ondas de radio, los microondas, miren. Por eso que este tipo de radiación no ioniza, no produce, como ahí siempre dicen, hablando de la radiación de la radio. Realmente por ahora no está demostrado que produce efectos biológicos, porque también una de las propiedades que tiene la radiación magnética, que produce efectos biológicos en la célula, en los tejidos, inclusive en el mismo ser humano o un ser viviente. Y la otra propiedad que tiene la radiación electromagnética, aparte de su frecuencia de longitud de onda, es su energía, ¿no? Como ven ustedes, la energía de los rayos X y los rayos gamma pues está alrededor de 10, como ustedes miren acá, rayos X de 10 a la 12 a 10, el rayo gamma, que es el otro que utilizamos en la gammagrafía, pues se llama gammagrafía, está alrededor pues de 10 a la 15, ¿no? Realmente sus energías son muy altas y esa es la razón por qué nosotros también tenemos que tener cuidado de sobreutilizar esas técnicas de imagen, ¿no? Ya hablando solamente de radiación de fondo, la, eh,
los rayos X, pues la tomografía básicamente se lleva casi el 25% de todo lo que el ser humano recibe de radiación de fondo, porque más o menos el 30% es la radiación de fondo de, primero, de la radiación de los radionúcleos naturales que están en su suelo, y también pues la radiación de fondo que recibimos nosotros de los rayos gamma, de los neutrones, producto pues del universo, que frecuentemente estamos recibiendo radiación. Entonces no se olviden esas dos propiedades, que tienen una longitud de onda, por un lado, que mientras su longitud de onda es más pequeñita, o sea, pequeñita, por eso que son muy penetrantes, por eso penetran los tejidos, y segundo, que su energía es muy alta. No se olviden, si la longitud de onda de los rayos X y los rayos gamma estamos hablando de 10 a la menos 12, de como longitud, en la energía hablamos de 10 a la 12 positivo, o sea, son energías muy altas, ¿no? Hablando de kilo mega electronvoltios. Entonces, empezamos primero con la radiología, los rayos X. Entonces, con ustedes emplea la capacidad que ya vimos, esta propiedad de penetración. Penetración en el sentido que va a interactuar la radiación con los tejidos del organismo, en este caso los seres vivos, y van generando diferentes densidades, como ya les dije. Estas densidades va a depender mucho de los tejidos. Depende, por un lado, puede del número atómico, depende también de su espesor, pero van generando densidades. Y estas densidades van, como ya les dije, mientras más densos sean los tejidos, por ejemplo, como el caso de, ya vimos, del hueso, por ejemplo, que es más duro, tiene calcio, tiene más número de número atómico, o sea, más posibilidad de electrones, va a haber más facilidad de interactuar, se va a absorber más. Y ahí justamente en la terminología básica lo vamos a ver, pues, radio opaco, o sea, blanco. Y cuando menos tejido haya, menos posibilidad de átomos o de electrones, se va a dispersar. Por eso que en el aire, ¿no? Ustedes el oxígeno pues 8, en su número atómico 8, o sea, no hay mucha posibilidad. En donde hay aire, pues vamos a ver que en los pulmones básicamente los alveolos van a tener aire, la tráquea, los bronquios, y esa es la razón por qué vamos a visualizar nosotros radiolúcido, o sea, negrito, ¿no? Entonces no olvidarse que los rayos X pues también es un tipo de radiación electromagnética, como ya vimos la capacidad, ya viendo nuevamente algunas propiedades, y el efecto fotográfico, que significa que se sensibilizan los rayos X, las placas fotográficas, que esto también un poco ya pasó la historia porque ya las placas fotográficas ya han dejado de utilizarse, por eso que estamos ahora, pues, como ya vimos en las diapositivas anteriores, en la digitalización de las imágenes, ¿no? Igualmente produce, pues, ionización, el fenómeno de fluorescencia, ionización porque ioniza, son partículas cargadas, ¿no? Y con ustedes, no, las ondas electromagnéticas con ustedes, pues al final, con el fenómeno fotoeléctrico, se convierten en el famoso fotoelectrón, no se olviden. Entonces, un poco rápido, pero es un poco más técnico, ¿no? El equipo de rayos X, básicamente, pues un tubo de rayos X, hay muchos modelos, ahora cada vez son más móviles, ¿no? Hay una mesa, un intensificador con ustedes de imagen, vamos a poner para que puedan ustedes ubicarse, ¿no? Ahí tienen, miren, un equipo clásico, básico de un equipo de rayos X, ¿no? Y tienen ustedes, miren, el tubo que está en el cabezal, que ven ustedes, un poste o columna también llamado gante. La mesa donde va a ir por el paciente y abajo, pues, la parrilla, ¿no? Donde va a detectar esos tipos de reacción, ¿no? Es un poco, como ya le dije, no tan sencillo, pero para que tengan ustedes, formando, pues, la formación de la imagen radiográfica, ¿no? Entonces, básicamente, vuelvo a repetir, esta energía, cuando interactúa con los electrones, que nosotros somos también puros electrones en nuestro organismo, se va a convertir en un fotoelectrón, ¿no? Un fotoelectrón. Por eso que se le dio a Einstein, le dan el premio Nobel por demostrar este efecto fotoeléctrico, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren, por eso que vamos a ver después las famosas proyecciones o incidencias, para que tengan ustedes una idea. Y cuando hablamos nosotros de incidencia, significa, por el tubo que está adelante, se llama la proyección o incidencia se llama antero-posterior. Porque miren cómo va a incidir el tubo, los rayos X, ¿no? Va de arriba hacia abajo.
Entonces, miren, se va formando un as o bin. En inglés, el as significa bin, B-A-M. Por eso as o bin. Entonces, miren cómo el tubo de rayos X transmite, nunca se olviden, transmite los rayos X, ¿no? Y ahí, como ven ustedes, pues, atraviesan los tejidos. Exactamente estamos a nivel, pues, del tórax. Entonces, los rayos X, como son muy penetrantes, interactúan y van formando diferentes densidades. ¿Y qué me ocasiona? Esta típica radiografía que ustedes toda la vida lo van a ver como médicos, ¿no? Este es el estudio que con más frecuencia se realiza. Entonces, miren, van formando de diferentes densidades. Nunca se olviden, como una de las competencias del curso o del día de hoy de la clase, las 5 densidades básicas, ¿no? El metal, que ven ustedes acá, el metal blanco, el blanco extremo. La del calcio, que ven ustedes, la cortical, con el próximo jueves vamos a hacer la clase de óseos articular, que lo van a ver ustedes perfectamente. Miren, la cortical también se ve, y vamos a denominarlo ya no blanco, lo vamos a decir radio opaco. Luego tenemos la densidad agua, como por ejemplo, miren el parénquima hepático acá, que también está entre blanco y un blanco para gris. Y la grasa, pues 4, que ustedes saben, la grasa, por ejemplo, acá, que es gris. Y el aire, negro, como ustedes, negrito acá, ¿no? Como dije, los alveolos están llenos de aire, por eso que el aire es negro, o radio lúcido, y hablando con propiedad. Algunas características de la imagen radiográfica convencional, la analógica, no estamos hablando de la digitalizada. La digitalizada lo empezamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me da como características una imagen radiográfica convencional? Ya les dije que básicamente pues una imagen como una desventaja, diríamos, solamente bidimensional, no me da tridimensional. Porque si ustedes se dan cuenta, vuelvo nuevamente a la imagen, acá me se superponen las estructuras, hay una superposición de estructuras. Acá, por ejemplo, no lo puedo ver perfectamente el diafragma, el hígado, porque se están superponiendo. Igual acá miren los cilios, ¿no? Los bronquios, la arteria pulmonar derecha, o sea, hay una superposición, y ahí se van formando, como ustedes ya les dije, las famosas 5 densidades básicas. A diferencia de la tomografía sí me permite poder discriminar estas densidades, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, ahí, tienen que ser, por eso ustedes se dan cuenta, hay una sobreposición de formaciones anatómicas, se superponen. Y por eso, como ustedes básicamente, siempre en la radiografía, siempre vamos a hablar de las 5 densidades. Metal, el extremo, blanco, blanco, la cálcica también blanco, el agua, la grasa, y por último el aire, que vamos a ver por negro, ¿no? Y no olvidarse que con esta técnica, pues, vamos a ver estudios morfológicos, funcionales diría que no con la radioscopía, ¿no? Pero realmente lo que más vamos a estudios anatómicos funcionales. Y ahí tienen ustedes algunas de las densidades básicas con su determinado ejemplo. Por ejemplo, el metal, básicamente son los clips, las prótesis metálicas, obvio, los marcapasos que se utiliza, por ejemplo, en el corazón, los contrastes, y como ustedes se ve de color gris, ¿no? Muy claro, o sea, como digo, un blanco brillante, la escala de grises siempre. La cálcica, el hueso, no ven, el hueso tiene un alto contenido de calcio, por eso viene cálcico. Las calcificaciones, que muchas estructuras poco a poco se van calcificando. Los cálculos, por ejemplo, se van a ver siempre, la gran mayoría de cálculos, cuando tienen en su composición calcio, porque también hay cálculos que tienen en su composición ácido úrico con más preponderante. Entonces ahí no lo vamos a ver con este tipo de densidad. El agua, ahí tengo un buen ejemplo, el agua, los músculos, ¿no? El parénquima de los órganos sólidos, ¿no? Los líquidos, por ejemplo, como la sangre, la orina, lo vamos a ver siempre esta densidad agua. Siempre ustedes van a ver como un gris claro. La grasa, ¿no? Es otra de las densidades, el tejido celular subcutáneo, ¿no? Que generalmente lo vamos a ver, pues, en la grasa laxa entre los músculos, a nivel, pues, del abdomen, ¿no? Igualmente a nivel, pues, del espacio, a nivel de entre el peritoneo, ¿no? En el peritoneo también vemos bastante grasa, ¿no? Y se ve, pues, como ustedes un gris oscuro. Y el aire, ¿no? Básicamente, que ya lo vimos, los pulmones, igualmente el aire de intestinos. Cuando hagamos la clase de senos paranasales, también ustedes lo van a ver, pues, que se ve completamente raro. O sea, al final lo vamos a ver como un gris muy oscuro, en otras palabras, negro. Por eso que hablamos siempre, miren, desde blanco, la escala de grises, ¿no? Y para complementar, siempre no se olviden que lo vamos a repasar a lo largo del curso, las famosas incidencias, ¿no? Ya les dije, la incidencia va a depender de cómo
el haz del tubo, porque ya dije que es transmisión, transmite los rayos X, no va dependiendo, como ven ustedes, las que son más frecuentes son estas tres densidades, ¿no? La póster anterior, PA, que significa que la incidencia de los haces de los rayos X es de atrás hacia adelante, la lateral, y las oblicuas derecha e izquierda. Por ejemplo, miren acá, esta es la incidencia clásica, la que más utilizamos, por ejemplo, en radiografía de tórax. La incidencia, miren, es de atrás hacia adelante, póstero anterior, ¿no? Y el tubo, como ustedes, obvio que destacamos, ¿no? Por acá. Siempre se coloca por una distancia entre 1 a 1.5 metros, la distancia que va, ¿no? Entonces, grabárselo como una de las competencias de esta clase, la terminología básica de la imagen radiológica, primero la radiopacidad, color blanco, la radiotransparencia, color negrito, como ya le vimos en una radiografía simple, la placa que es muy penetrada con ustedes, ¿no? La oscura por el exceso, por exceso de KB, ¿no? Y cuando hay una placa blanda, como digamos clásica, es un poco técnico ya para la control, pero ustedes es suficiente que me aprendan que la radiopacidad, y hablando en términos correctos, ¿no? Color blanco, y la radiotransparencia o radiolucidez de color negro, como sinónimo de la radiotransparencia, radiolucidez. La otra técnica que también es clave es la tomografía espiral multidetector, famoso TEN que ya les dije, que ya pasó, póngale, dígale tomografía, por favor, computada suficiente. Entonces acá el tubo de rayos X ya está en un anillo, ¿no? Obviamente, y este anillo pues está en un gantry, ¿no? Como es también conocido como estativo. Y ahí se encuentra, como ven ustedes, el tubo de rayos X. O también hay tubo, no solamente hay uno, ahora también hay ya con dobles, la tomografía dual que se llama. Entonces, este anillo, este tubo, gira alrededor pues, del órgano de interés. Si es en el nivel de cerebro, una tomografía cerebral, si a nivel tórax, una tomografía torácica y así por el tipo, ¿no? Entonces gira, y esto va a ser pues detectado con ustedes en unas computadoras. Todo eso se van digitalizando, como ya dije, dice, tiene la imagen digitalizada. Entonces, por ejemplo, ahí tienen ustedes, miren un equipo tomógrafo clásico, su gantry, su tubo, ¿no? Ahí, y la mesa con ustedes, y también su consola, ¿no? Y igualmente miren el monitor donde se va a visualizar las imágenes. Entonces, cuando nosotros hablamos en tomografía, tenemos que hablar, pues, de las famosas densidades, unidades Hansfield, en honor a Woody Hansfield, que ya les dije, premio Nobel de Medicina en el 2018. Entonces, ya leímos, ¿se acuerdan que vimos, no? Las 2000 densidades se van de escala de grises siempre, que se denomina, pues. Entonces va formándose, pues, las famosas ventanas que les expliqué, ¿no? Puede ir de 200 a 600 en caso de la ventana para densidad, pues, cálcica, por decirlo, ¿no? Entonces, y esto le va a dar, pues, un color como es ese. El blanco, blanco, lo llamamos hiperdenso, y el gris oscuro lo vamos a llevar hipodenso. Entonces, ahí miren las densidades tomográficas. En la siguiente diapositiva, miren la densidad metal de 800 a 1000. La densidad cálcica, ¿no? Como le dije, ¿no? Más o menos de entre 100 hasta 800. La densidad agua hasta 50, de 0 a 50. Pero siempre no se olviden que el punto de referencia es 0. La densidad grasa, que va entre 0 hasta 150, como ustedes acá, y la densidad aire, que va de menos 200 a menos 8000. Entonces, las famosas densidades también ya en tomografía, y se le da su respectivo unidad. Por ejemplo, miren acá, una ventana para densidad de hueso, miren cómo lo puedo eliminar perfectamente la cortical, por eso se ve hiperdenso, miren acá, por eso miren, y las trabéculas que se observan menos densas, y los tejidos blandos, como ustedes se visualizan con menos resolución. Entonces, esto está en una ventana ósea, entonces no olviden que en tomografía vamos a hablar de ventana. O miren otra ventana, ¿no? Ya en ventana de partes blandas, ¿no? Ventana, puede tener, lo llaman de ventana de mediastinal o parenquimal, por ejemplo, miren, para ver en un corte axial, para ver el hígado, por ejemplo, miren su parénquima, el músculo, miren el estómago que tiene aire, la grasa que se ve un bipodenso, miren el vaso, ¿no? Entonces acá estamos hablando de la ventana para densidad agua y la densidad grasa.
Y por ejemplo, miren, para ver la densidad de aire en los pulmones, ¿no? Miren, igualmente la ventana también se llama ventana parenquimal, por eso que lo vamos a ver en las unidades Hansfield, como usted es negativo. Entonces, esto también nosotros hablamos de hipodenso. Con tomografía, como ustedes, también nosotros podemos hacer una reconstrucción, podemos hacer reformatear, por ejemplo, en este caso tienen ustedes el páncreas, miren acá se ve perfectamente el conducto de Wilson, ¿no? La cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. Inclusive podemos utilizar sustancias endovenosas como ustedes están dando cuenta. Miren acá el duodeno, se ve un poco en su pared del duodeno, miren cómo hay un realce del contraste de las paredes, y acá por ejemplo miren la pupila, ¿no? La ampolla de Vater. Entonces miren cómo con la tomografía puedo hacer una reconstrucción y también puedo utilizar sustancias pues de contraste. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la tomografía? Entonces, miren, hay una de las ventajas que también ustedes deben saberlo perfectamente. Puedo hacer ya cortes tomográficos, ¿no? Anatómicos, pues los famosos cortes axiales, aquitales y coronales. Tiene una gran resolución, podemos ver lo axial, el contraste también, el tiempo. ¿Por qué el tiempo me interesa? Porque ustedes van a ver que esta adquisición de imágenes, pues, segundos, ¿no? 3, 4 segundos. Me valora, como usted decía, otros parámetros como perfusión, me ve parámetros también igualmente para valorar el tubo, no solamente el tubo digestivo, realmente cualquier estructura del organismo, ¿no? La precisión anatómica que tiene, ¿no? Muy diferente a la radiografía simple que ustedes vieron hace ese momento, y ya me da una información mucho más precisa, ¿no? La adquisición que ya lo mencioné, que es de manera rápida, y también pues de fácil interpretación. Pero sus desventajas, no olvidarse de la tomografía, puede que su resolución de tejidos blandos es menor. No olvidarse que cuando entremos a la resonancia, la mejor técnica, ¿verdad?, para ver tejidos blandos sigue siendo por hoy la resonancia magnética, ¿no? Necesitamos para poder ver algunas estructuras, las sustancias contrastadas con yodo. Entonces estos pacientes probablemente que tienen insuficiencia renal demandaría pues más tiempo, ¿no? Y subrayelo, la exposición a la radiación. Tendría que ser muy justificado el uso de este tipo de examen, ¿no? Por el tema de la radiación que es muy alta. Y hay artefactos que nos pueden generar, ¿no?, distorsionar la calidad de las imágenes, como por ejemplo son los cuerpos externos metálicos, como en el caso de los empastes dentarios, la prótesis metálicas que me van a ocasionar también artefactos. Entonces la terminología básica, nunca se olviden, cuando es color blanco hablamos de hiperdenso, y cuando es color oscuro, o sea, negrito, hipodenso. Entre gris y negro hablamos ya de hipodenso, ¿no? Y también más que captación se llama realce al contraste, por favor, no es captación, sino realce al contraste, cuando hay un aumento de la densidad. Y esto está de acuerdo con la perfusión, con el flujo sanguíneo, porque el contraste es un fármaco. Y si ustedes se acuerdan, los fármacos tienen su farmacocinética y su farmacodinámica. Entonces tiene que ver, pues, de todas maneras, perfusión, flujo sanguíneo. Por eso que hablamos nosotros de un realce, ¿no?, a la sustancia de contraste. Y ahí tienen ustedes, miren, los cortes anatómicos, ¿no? Y esto me sirve para tomografía, me sirve para ecografía y para resonancia magnética y también para medicina nuclear. Entonces, ¿cuál es el corte sagital? Nunca se olviden, corte longitudinal, no vertical, como ustedes están viendo, y acá siempre convencionalmente esto va a ser derecho y esto va a ser izquierdo. El corte axial, ¿no?, es horizontal y va de arriba hacia abajo. Y el corte coronal, pues, como ustedes, va como la corona, ¿no?, de adelante hacia atrás. Entonces, no se olviden los tres cortes. Ustedes cuando hablen van a tener que hablar con propiedad, y decirme, pues, es un corte axial, es un corte coronal, es un corte sagital. Alguno de ellos ya vimos, por ejemplo, ¿no? Luego pasamos a la ecografía, ¿no? Y la ecografía, ya les dije, no utiliza radiación. Es una técnica fabulosa y no olvidarse que no utiliza radiación. Y acá sí me va a utilizar, pues, el ultrasonido, los famosos ecos, las ondas de sonido que son mecánicas, ¿no? Entonces, son los cristales de cuarzo, ¿no? Es un poco también complejo. Y acá el fundamento, nunca se olviden, se basa en la propiedad de estos cristales de cuarzo que tienen el famoso fenómeno de piezoeléctrico. ¿Qué significa? Que yo este cristal, así como emite electricidad, también emite los ecos, también me recepciona
los ecos que yo emito. Ahí justamente por eso que la importancia de conocer este fenómeno, ¿no? Entonces igual, en la formación de la imagen de la ecografía, como ya les dije, el traductor contiene, el traductor es, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacerlo, un familiar, no es un dispositivo que me va a permitir pues con eso evaluar. Entonces ahí están básicamente los cristales. Entonces estas ondas van a atravesar los tejidos, ¿no? Y me van generando pues como ustedes los ecos, ¿no? Entonces este eco, como ya dije, no solamente el cristal lo emite, sino también lo recepciona. Y básicamente miren, piezoeléctrico. Todas las técnicas, imágenes se basan al final en la electricidad, ¿no? Por eso que miren, en caso de la radiología, de los rayos X, ¿no? El efecto fotoeléctrico, electricidad. Entonces, al final, la electrónica me permite detectar todos estos fenómenos, ¿no? Entonces, como ven ustedes, la misma historia, la carga eléctrica de cada píxel, pues, igual se le da también una escala de grises, ¿no? La misma historia. Entonces, miren un tipo de ecografía básico, ¿no? El monitor, el panel de control. Y acá está justamente, miren los traductores. Y en el traductor, nunca se olviden, está el cristal de cuarzo, ¿no? Por ejemplo, acá tienen ustedes, miren, un ejemplo típico de la formación de la imagen. Este es el traductor, ¿no? Miren, acá el traductor, acá está el cuarzo, ¿no? Los cristales de cuarzo con ustedes, ahí donde se produce el efecto, este fenómeno de piezoeléctrico, ¿no? Y igualmente, como ustedes miren, emite, el haz que incide, y también recepciona, que viene a ser el haz reflejado, el eco, como cuando uno pues hace un eco, ¿no? Levanta la voz, ¿no? Y regresa nuevamente el sonido. Eso es, por eso se llama eco. Entonces, por eso con lo que uno emite el sonido, también se refleja el sonido. Y ahí se basa justamente, ¿no? Y miren acá un clásico ejemplo, pues, para hablar de lo que también es la terminología básica. Entonces acá miren, por ejemplo, el corte anatómico de la mama. Por ejemplo, miren, acá la piel se ve pues hiperecogénico. O sea, en otras palabras, en color blanquito, en la terminología básica vamos a hablar de hiperecogénico o hiperecoico, cualquiera de ellos. El tejido graso, como ustedes, es hipoecoico. Miren, por ejemplo, una lesión, un quiste. El quiste, como tiene agua en su contenido, el agua siempre lo vamos a ver negrito, anecoico, no como en el agua que lo veíamos gris, blanco, blanco, ¿no? O sea, radiopaco, ¿no? Igualmente los músculos hipoecoicos, miren el aire, un poco se observa pues entre hipocoico y anecoico, ¿no? Igualmente, pues, como hemos visto, también es fácil, rápida su adquisición, la técnica muy disponible, su gran resolución, ¿no? Puede ver también imágenes milimétricas, yo puedo detectar lesiones de 1 milímetro, de 2 milímetros, una cosa fabulosa, no produce radiación, su gran ventaja, no se olviden que no produce radiación. Y hay mucho avance tecnológico, como vamos a ver en el desarrollo pues, de la asignatura, el Doppler, o pues la estolografía, ¿no? También a una reconstrucción tridimensional. Y ahí tienen ustedes, miren, la constitución de la imagen tomográfica. Entonces, miren el tejido, la piel, la mucosa hasta la cerosa, lo vamos a ver un color gris claro, ¿no? Un blanco brillante de la piel. Los líquidos, en caso de la sangre, la bilis, la orina, los quistes, como vimos en el caso, por ejemplo, de ese quiste de mama, lo vamos a ver gris, por eso anecoico, eco negativo, pero técnicamente ya vamos a hablar anecoico, ¿no? O anecogénico. Y el parénquima, caso del páncreas, del hígado, lo vamos a ver pues con un SS cónico fino, regulares, homogéneos, ¿no? Y eso varía pues, generalmente van a ser pues entre hipo o hipoecoico, ¿no? El hueso, ¿no? Las calcificaciones siempre lo vamos a ver hiperecoicos o también, si quieren, este sinónimo, hiperrefligentes. Y siempre va a tener su sombrita limpia posterior, ¿no? A diferencia del aire, se ve pues también muchas veces con sombra sucia posterior, con sus bordes imprecisos, ¿no? Y el tejido graso, ¿no? El tejido graso laxo, ¿no? Como se va a hacer siempre hipoecoico, ¿no? Hipoecoico, por ejemplo, como ya vimos, el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y la grasa mesentérica, no se olviden que se lo vamos a ver, pues, hiperecoico. Por ejemplo, miren acá, el uso del Doppler, esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando hagamos cardiovascular, ¿no? Entonces, miren el flujo vascular, como esta lesión, en caso del cuerpo amarillo, más que lesión del cuerpo amarillo, cómo vamos a ver la neongogénesis, y vamos a ver pues, que hay flujo vascular. Entonces, el Doppler también me da información, no solamente anatómica, sino también funcional, ¿no? O también me puede hacer una reconstrucción de 3D, 4D, como por ejemplo
como ya les dije, se podemos utilizar en ecografía gestacional o ecografía obstétrica, ¿no? Por ejemplo, sin ningún problema, no le va a hacer ningún efecto al feto, inclusive al embrión. Por no se olviden que la radiación sí, definitivamente nosotros tenemos que es una contraindicación, ¿no? De evitar que se exponga por la radiación, pues, al feto o al embrión, ¿no? Puede producirle, pues, efectos muy significativos. Por eso que siempre nosotros debemos preguntar al paciente cuando se va a someter a un estudio como rayos X o una tomografía, preguntarle, pues, si está gestando, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes las ventajas de la ecografía, ya vimos que tiene muchas ventajas, ¿no? Su gran limitación que tiene que no atraviesa ni el aire ni el hueso, es pésimo para ver aire y hueso, ¿no? A diferencia que vimos que la tomo es más importante en hueso, no evalúa áreas de pequeñas dimensiones, aunque esto sea muy relativo, porque sí ahora con los nuevos ecoros que han salido, cada vez innova, puedo ver lesiones más pequeñas, ¿no? Los obesos también, ¿no? Su resolución es otro de los grandes problemas, ¿no? Es operador dependiente, va a depender quién lo hace, ustedes quien tiene más prácticas será mucho mejor, más eficiente. El equipo, si el equipo es mucho más novedoso, más nuevo, ¿no? Y se le da buen control de calidad, pues va a ser mucho mejor. Y también es ético dependiente, ¿no? En una ecografía puede mentir, ¿no? Y no pasa nada, porque no se olviden que es en tiempo real la ecografía. Tú no estás delante del paciente, a diferencia de las otras técnicas, se hizo el procedimiento y el paciente se va, ¿no? Pero acá no, esto es en tiempo real, ahí no, con el mismo paciente, como se dice, ¿no? Entonces, la terminología básica, no se olviden, miren, de la imagen ecográfica, ¿no? Hiperrefringente o hiperecoico, ¿no? O hiperecogénico, blanco brillante, hipoecoico o hipoecogénico, de gris oscuro, y el anecoico es en negro, 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 ¿no? Isocoico generalmente se le considera, por ejemplo, isocoico al hígado, ¿no? Al parénquima del hígado, cuando vamos digestivo, ahí un poco más alargado. Y el refuerzo posterior, cuando es brillo blanquecino, generalmente se observa detrás de las colecciones líquidas, y la sombra posterior, cuando es un gris oscuro, cuando se va formando de una masa, ¿no? Una calcificación, por eso se llama sombra acústica posterior, ¿no? Luego pasamos a la resonancia magnética. Miren, la resonancia magnética también no utilizo radiación. Nosotros una de las grandes ventajas que tiene esta técnica, ¿no? Y va a utilizar un tipo de energía. Esto es bien complejo. Acá ha habido como 5 premios Nobel entre física, química y medicina, miren, por esa técnica. Es un poco compleja. Pero miren, nunca olvidarse que utiliza, en primer lugar, el magnetismo. El magnetismo que tiene en este caso los protones. Nosotros somos protones. El agua es puro protón. H2O, ¿se acuerdan? ¿No? El hidrógeno tiene dos protones. Y la otra es la radiofrecuencia de, en este caso, los átomos. Cada átomo, en este caso, cada tejido en general tiene una determinada radiofrecuencia. Entonces ahí básicamente se basa todos en esta técnica, disculpen, de la resonancia magnética. Entonces estas energías actúan sobre el protón, como ustedes del agua. Básicamente, pues, donde hay más agua, me da mejor la calidad de imagen. Por eso que es dependiente de la cantidad de protones, del giro magnético, conocido como el giro de spin. Entonces, miren, un resonador que es muy antiguito el resonador, pero para que tengan ustedes una idea, miren, casi muy similar a la tomografía. Entonces, un poco hablando ya de la obtención de la imagen, ¿no? Como ven ustedes, son los protones del núcleo del átomo, son sometidos a un potente campo magnético, similar aproximadamente, no es que similar, es de 15 a 20 veces más en términos de inducción magnética entre la Luna y la Tierra. Miren, tremendo, por eso que hay que tener un búnker, ¿no? Entonces se van alineando de acuerdo al giro que tiene el átomo, ¿no? Spin, ¿no? Entonces va girando y llamado este movimiento famoso de precesión, giro magnético. Todos a todos les ponen, a todos los átomos les tienen el mismo giro magnético. Y estos protones, ¿no? Que ya están girados, se les somete a una radiofrecuencia, ¿no? Que, como ustedes, que va a ser similar al movimiento de precesión, ¿no? Es uno de los grandes aportes que tuvo uno de muchos pensadores, ¿no? Para desde los 50 y posteriormente ya en la década del 70 se hizo realidad, ¿no? Y
esta energía, porque al final vuelvo a repetir esa energía, todo se basa en energía, ¿no? ¿No? Va absorbido por los núcleos y estos son excitados y después liberan nuevamente esta energía y es recepcionado pues con, ¿no? Como ven ustedes, ¿no? Con una antena, la famosa antena de la radiofrecuencia, porque no se olviden ahí, miren, la onda de radiofrecuencia, ¿no? La antena que todo, ¿no? Recepciona esta información y luego transformada pues en una imagen. Miren que es bien complejo. Entonces, la imagen, no se olviden, en resonancia magnética es excelente para ver todos los tejidos, pues, tejidos blandos, ¿no? Oso, la grasa, todo lo que es excelente la técnica para ver el sistema nervioso central, la médula ósea, las vísceras abdominales, el sistema vascular, las articulaciones, como vamos a ver en la siguiente, tercera semana, vamos a esto, ¿no? Pero es pésima, nunca se olviden, para ver, pues, ¿no? Que no hay líquido. Donde no hay líquido, por ejemplo, en el hueso, poco líquido, escaso líquido, la cortical, por ejemplo, no es una técnica para el hueso. La resonancia magnética. La resonancia magnética es excelente para ver la médula ósea. Igualmente también otra de las estructuras que es mala de la resonancia magnética es para ver los pulmones, donde sí la tomografía pues es la más importante. Entonces miren las características, se puede ver muy lesiones muy pequeñas, ¿no? En todos los planos. Tiene una gran resolución, como yo dije, en tejido blando es la técnica ideal, ¿no? Para ver edema, inflamación. Puedo también hacer reconstrucciones tridimensionales y también con ustedes pues me evalúo el flujo, la sangre, la bilis, igualmente pues todo tiene tejidos que tienen su... Entonces básicamente ustedes lo mínimo que tienen que saber son dos secuencias, ¿no? Una, la secuencia T1, donde el líquido lo vamos a ver, si ustedes se dan cuenta, el líquido subarráquido, todo lo que es agua lo vamos a ver hipointenso. Entonces, en la terminología básica, en resonancia magnética hablamos de hipointenso, ¿no? Y la otra técnica, pues, la otra secuencia, disculpen, este 2, que poco a poco lo vamos a ir viendo, pues, conforme vamos avanzando en el desarrollo del curso. Entonces, miren acá, en la terminología básica, en resonancia magnética, hiperintenso, cuando vamos a ver blanco brillante. Hipointenso, de color negro, ¿no? Y eso va a depender de la secuencia, ¿no? Por ejemplo, en T1, hiperintenso se ve la grasa, hipointenso se ve el líquido, en T2 el líquido se ve hiperintenso, ¿no? Y en este caso, pues, la grasa también sigue siendo hiperintensa, pero menos. Entonces va a depender mucho de la secuencia. Eso poco a poco también ustedes lo van a ir, ¿no? También utilizamos sustancia de contraste, como el caso del gadolinio, por ejemplo, ¿no? Miren, por ejemplo, la secuencia T1, conocida pues como también el tiempo de relajación. Ya les dije, eso va a depender, ¿no? El agua, en la cortical va a aparecer negro, como les dije, la grasa se ve bien brillante, nunca se olviden. Y en T2, el agua y el tejido graso aparecen blanco, ¿no? La cortical al revés, acá se ve pues de color siempre negro. Por ejemplo, ahí miren, para que no se olviden, el líquido que viene a ser hipointenso, acá miren, donde está en la cisterna cuadrigémina, por ejemplo, acá, ¿no? Y la grasa, como ustedes acá miren, se ve hiperintensa, blanco por eso. A diferencia que en la secuencia T1, miren, el líquido cefalorraquídeo, igual siempre en la cisterna cuadrigémina, lo vamos a ver hiperintenso, y la grasa también se ve intensa, pero no tan intensa como en T1. Es una cosa también importantísima. Luego pasamos a las técnicas de la medicina nuclear y no olvidarse que esta especialidad también utiliza radiotrazadores, ¿no? También cuando estos radiotrazadores están aprobados por un ente regulador, se le llama radiofármacos, ¿no? Entonces, estos radiotrazadores están constituidos por el radionúcleo que va a ser el que emite la radiación electromagnética, ¿no? Ya sea la gamma, la beta, la alfa. Y se liga, se marca, como se dice su nombre correcto, a una molécula. Por eso que uno puede trazar. Miren la diferencia con los rayos X. Y las dos modalidades que más utilizamos es la tomografía. Claro, ya no hay la técnica de la tomografía por emisión de positrones como única, porque esto ya ahora se conoce como las técnicas de multimodalidad, que en esta clase no vamos a tocar por tema de tiempo también, pero sí lo vamos a ir desarrollando como lo vamos desarrollando el curso. Y el SPEC, ¿no? Que el SPEC significa, como ya les dije, Single Photon Emission Computed. Entonces, ambas son de emisión, tomografía por emisión y Single Photon Emission también de emisión. Entonces,
Estas técnicas son fabulosas, ¿no? Ya mucho más funcionales, me dan información molecular. Entonces, el paciente se le introduce, ¿no? Más que inyecta, se administra, porque se utiliza diferentes vías. La que más se utiliza, pues, la vía endovenosa, ¿no? Puede ser por vía oral, intradérmica, todas las vías de administración que cuando ustedes han repasado farmacología. O sea, en otras palabras, tienen las propiedades tanto farmacocinéticas y farmacodinámicas, ¿no? Entonces se biodistribuye, ¿no? La palabra correcta es biodistribuye en todo el organismo, va a depender mucho de lo que yo quiero valorar. Y ya como les dije, se va desintegrando esto de tipo de radiación, la gamma, la beta y la alfa, ¿no? Es una cosa interesante, ¿por qué? Porque acá, miren, es el paciente, nunca se olviden, el que emite la radiación. No es como los rayos X y la tomografía que hace al contrario, es el que transmite, este se emite la radiación, ¿no? Entonces, alguna de las características de la imagen, pues, ¿no? De imagen nuclear, la PET, no se olviden que me da información metabólica, lo que no me proporciona, pues, la tomografía. La resonancia magnética, más que metabólica, un poco más química, ¿no? Bioquímica. Funcional, como ven ustedes, bioquímica, por eso que es excelente esta técnica, ¿no? Estas técnicas, yo trabajo con estas técnicas en el Hospital Neoplásicas, somos el único hospital a nivel nacional que tiene estas dos técnicas. Bueno, el TEC también tiene el seguro, no la Blati, pero en el Ministerio de Salud, por ser más claro, somos los únicos. Entonces, es una de las grandes ventajas, no olvidar estas dos técnicas que me puede cuantificar. Una cosa puede con más precisión lo que es cuantificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren la tomografía por emisión de positrones, me da múltiples, realmente, aplicaciones en lo que angiogénesis, apoptosis, muertes, o sea, realmente es una de las técnicas más fabulosas que cuenta ahorita, pues, la medicina, ¿no? Con esas técnicas nosotros hacemos lo que se conoce como la medicina o la oncología de precisión, que es donde me baso, ¿no? Por ejemplo, alguna de ellas, miren, ya no utilizamos mucho la escala de grises acá, ¿no? Un poco también convencionalmente la escala de colores, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿no? En el caso de un astrocitoma, ¿no? Y acá, miren, por ejemplo, con diferentes trazadores, con un diferente radiograma. O sea, en un paciente yo puedo utilizar diferentes trazadores, ¿no? Con gran habilidad. Entonces, en la terminología básica, no se olviden, miren, la hipercaptación cuando hablamos de brillo intenso, hipocaptación cuando vamos a ver, pues, color, y eso va a depender, pues, del tipo de radiofármaco, pero realmente ahí hablamos con ausencia de captación, ¿no? Entonces ahí miren un resumen de la terminología básica como una de las competencias del curso, no solamente del curso, de nuestra clase. En rayos X, la imagen blanca, radio opaca, la imagen negra, radio transparente o radio lúcida. A mí me gusta mucho hablar de radio lúcida. En la tomografía computada, no el TEN, hiperdensa, la blanca, hipodensa. La eco, hiper, ¿no? Blanquita, y negrita, la necoica, ¿no? Resonancia magnética, ya vimos hiperintensa, claro, esto va a depender de la secuencia, ¿no? Si es T1, T2. Pero en negra, la hipointensa. Y en medicina nuclear, la imagen blanca, hipercaptación, y la imagen negra, hipocaptación. Y por último, la técnica, como ya les mencionaba, cuando hagamos cardiovascular, lo vamos a detener con mayor tiempo, ¿no? Es caso de esta técnica que no es ya no invasiva. Todo lo que nosotros hemos hablado anteriormente son técnicas no invasivas. Pero esa técnica ya hablamos de invasiva. Entonces, como ven ustedes, no solamente me hace diagnóstico, sino también, como ven ustedes, tratamientos complejos, pero mínimamente invasivos, entre comillas, ¿no? Para no decir que es invasivo, ¿no? Como una cirugía que sí es invasiva, ¿no? Entonces ustedes pueden gastar, algunos les gusta, porque ahora también es una subespecialidad, ¿no? Puedo yo introducir agujas, catéteres, dilato, coloco stent, realmente es una técnica, pues, no hago punciones, puedo hacer shunts, colocación de catéteres en la vía de vejiga fetal, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, puedo hacer biopsias, ¿no? Sacar una biopsia, como hacemos mucho en el hospital neoplásicas, embolizo, de repente hay un tumor que está sangrando y embolizo, realmente poco a poco. Una cosa importante, no se olviden que utilizo un equipo que se llama Narcoensema, ¿no? Y también utilizo los rayos X, ¿no? También se hace en tiempo real, ¿no? Esto se hace en toda en sala de operaciones, en un ambiente especial. Tiene que ser el paciente anestesiado, o por lo menos sedado, como mínimo,
No olviden que, a pesar que hablamos de mínimamente invasivo, ¿no? Y miren el famoso catéter de Harrison, ¿no? Cómo podemos ser invasivos, no solamente porque también hacemos invasivo con eco, ¿no? Hay cirugías que se hacen también para, pues, guiada por ecografía, ¿no? Entonces, mira, y poco a poco esto lo van a ver ustedes también con mayor detenimiento en sus prácticas. Muy bien, entonces miren, con esta técnica del intervencionismo, vamos a dar por terminado la clase. Si tienen ustedes alguna de las preguntas, no olvidarse de lo más importante de esta clase, es por lo menos saber las ventajas y las desventajas de cada técnica, que miren que le hemos revisado casi todas, porque faltan las de multimodalidad, como en el caso de la PCT, el SPECT y la P-resonancia. Y segundo, que tienen que ustedes saber las terminologías básicas, que creo que ese cuadrito en resumen lo vuelven a repasar, y conforme vamos a ir desarrollando pues el curso a lo largo de todas las, ya 15 semanas, porque el tiempo pasa hablando, tienen que ustedes hablar con propiedad. Muy bien, preguntas. Todavía nos quedan algunos minutos. Preguntas, la idea es que ustedes me pregunten. ¿Se han quedado asustados ustedes o si me están escuchando? ¿Había alguna delegada? Sí, doctor, sí se le escucha. A ver, Anguela, ¿qué dice Anguela? Seguro que Sí, está todo doctor. claro. Doctor, yo quería preguntarle, Sí. no sé si, y con respecto a la angioresonancia, ¿es otro examen o también está dentro de la No. resonancia? La angioresonancia es la misma que hemos visto acá, por ejemplo, ¿no? La única diferencia de la angioresonancia, acá vamos a ver un poco la resonancia magnética, ¿no? Se administra por una sustancia de contraste, ¿no? O sea, angio viene de vasos, ¿no? Esta es la resonancia. Entonces, utilizamos la sustancia, así como en la tomografía, les dije que utilizábamos el el yodo contrastado, que hay que tener bastante cuidado porque es muy tóxico, es nefrotóxico, ¿no? Y un poco tener mucho cuidado en pacientes alérgicos, si hay que meter la pregunta. Por eso que ustedes siempre tienen que pedir una creatinina como mínimo, para si el paciente tiene una buena función renal. Si tiene buena función renal, no hay ningún problema. Si no, hay que tener bastante cuidado, porque puede el paciente acometer a una insuficiencia real. Y en el caso de la resonancia magnética, en vez de la sustancia ayudada, utilizamos el gadolinio. Y angioresonancia, básicamente es cuando vamos también igualmente cardiovascular, para poder valorar los vasos, ¿no? No solamente las arterias, sino también la vena. Por eso se llama angioresonancia. Utilizamos la resonancia magnética para valorar el sistema vascular. Pero necesariamente tengo que utilizar una sustancia de contraste para contrastar. ¿Por qué se llama sustancia de contraste? Contrasto los tejidos, las estructuras, mejor dicho, ¿no? Lo voy a ver diferente. Y generalmente en resonancia, en tomografía, la sustancia de contraste lo vamos a ver blanco, radiopaco, hiperdenso en tomografía y hiperintenso en resonancia. No se olviden, la sustancia de contraste en resonancia es hiperintenso y en tomografía hiperdenso. Hay una pregunta que me hizo uno de sus compañeros a ver por el chat. Vamos a ver qué dice. A ver, Julio dice, Beltrán, entre una resonancia magnética y una tomografía, ¿cuál expone el cuerpo a más efectos? Obvio que de todas maneras la tomografía, ¿no? La tomografía, por un lado, ya le dije que se llama tomografía computada, ¿ya? Con propiedad. La tomografía, por el tema de la radiación, que es más alta. Miren, y es una buena pregunta. Una radiografía simple de tórax, por ejemplo, una radiografía simple, la simple, de tórax equivale en términos de sieverts, de milisieverts, que es la unidad de dosis absorbida, de 0,01. Pero una tomografía equivale de tórax a 5 hasta 8 milisieverts. En otras palabras, es como hacer 1000 radiografía de tórax. Entonces, por eso que la tomografía hay que utilizarla cuando realmente el paciente necesita. A diferencia, ya vemos si el paciente tiene pues insuficiencia renal, ¿no? Es alérgico a la sustancia de contraste, ¿no?
que digamos también entre comillas, hay que bastante cuidado porque no se olviden que la tomografía en todo el mundo es el estudio que más se utiliza, ¿no? Realmente que tiene mucha utilidad, ¿no? Igualmente en oncología. A diferencia de la resonancia, pues ya les dije, solamente el gadolínio también es casi inocuo, ¿no? Realmente no tiene efecto, porque ya les dije que la resonancia magnética no utiliza radiación, no utiliza radiación. Ariana, ¿está Ariana por ahí la delegada o no? María Fernanda levantaba la Doctor, mano. dos preguntas. Primero, ¿por qué siempre las radiografías nos la toman desde la espalda? O sea, en incidencia posterior anterior y no al revés. Ya, muy buena pregunta. Primero que si tú recuerdas, los pulmones, desde el punto de vista anatómico, los pulmones están más posteriores. Entonces, mientras más cerca esté el órgano de interés a estudiar, me va a dar una mejor calidad de imágenes, ¿no? Esa es la primera razón. Y el segundo, que generalmente cuando hago yo antero-posterior, va a depender también, no te olvides, de la estructura órgano a estudiar. Por ejemplo, en tórax, pues la incidencia o proyección que más se utiliza, pues la posterior anterior. Lo utilizamos el antero posterior cuando el paciente no colabora, está de repente en una situación donde está comprometido la parte hemodinámica, entonces obvio que tenemos que hacerlo antero posterior. Entonces, en primer lugar, primero porque la cercanía de las estructuras, no, pero obvio que también si quiero puedo en estructuras óseas voy a utilizar la antero posterior, por así decirlo, ¿no? Y segundo, también por el tema de lo que es la facilidad que me va a tener el paciente en términos de colaboración, ¿no? Entonces, en la radiografía simple, cuando hagamos el sistema respiratorio, ahí van a ver ustedes con más detenimiento, porque solicitamos pues esta proyección, la posterior anterior por la cercanía, le diría, y también por el tema de la resolución, ¿no? ¿Y la otra pregunta cuál fue, María Fernanda? Sí, en ecografía quería saber si hiperrefringente es igual a hiperecoica. Sí, es lo mismo. Hiperifringente es un término que lo utiliza mucho el doctor Martínez, porque le dije que estas clases son de autoría del doctor Martínez, pero lo que sí está aceptado como convencionalismos en todas las guías, ¿no? Todas las sociedades, es hiperecoico o hiperecogénico o su extremo anecoico o anecogénico, ¿no? Pero hipertransparente también es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta. La clase de las 3:45 sí está programada en la plataforma, me han hecho dudar. ¿Había alguno de ustedes, no sé si ha percatado, si no puedo programarlo, porque lo tengo de acá? Sí, Ariana, dime Ariana. Ariana, tú eres la delegada, ¿no? Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Más bien para ¿Qué la tal? clase de las 3:45 aún sigue con el error. Ya, entonces, lo que yo pensaba que era al contrario, he vuelto a programar la clase de las 2. Entonces voy a programar las clases de 3:45. Que no se preocupen sus compañeros que terminada la clase con ustedes los programo. ¿Hay otra pregunta? Tenemos algunos minutos. Más bien, mientras preguntan, voy a ir programándola. A ver, Jean-Pierre. Disculpe, doctor, ¿me podría repetir cuál era el intervalo de densidad de la ventana parenquimal? La ventana parenquimal va a depender en general, de si, por ejemplo, tú estás en tórax, porque el parénquima del tórax, por ejemplo, de los pulmones, es aire. Oye, vimos que el aire va negativo, ¿no? El esquema que yo les puse es un poco está más para las estructuras, por ejemplo, del abdomen, ¿no? Por ejemplo, caso del páncreas, del hígado, ¿no? O inclusive del corazón. Pero va a depender mucho de dónde básicamente voy a hacer la ventana. Pero la ventana, como ven ustedes, es todo un margen, ¿no? Por eso que cuando hablamos nosotros de cuantificación, en unidad Hansfield es bien amplio, ¿no? Entonces, pero si ya un poco en tejido blando, como caso del hígado, de páncreas, del corazón, básicamente, estamos hablando pues entre 10 hasta 30 unidades Hansfield sería la ventana, ¿no?
positivo siempre, positivo. No se olviden que la grasa y el aire son negativos. Pero si vamos ahora al tórax, por ejemplo, a ver pulmones, obvio que va a ser negativo ahí. Estamos hablando de menos 200 hasta menos 600, hasta 800, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, igual, no se olviden que el día jueves van a tener también la clase conmigo, la ya empezamos pues esta semana con todo lo que son generalidades, las prácticas tienen que ver uno con términos de terminología y la identificación de las estructuras, ¿no? De todas las técnicas que acabamos de ver, y el jueves vamos a hacer la clase de osteoarticular. Y que me va a servir esa clase para la siguiente semana, porque la siguiente semana ustedes ya con sus profesores de práctica tienen que resolver la práctica de osteoarticular, que también son 5 prácticas, ¿no? Muy bien, chicos, entonces lo voy a dejar y nos vemos nuevamente pues, el próximo jueves, ¿ya? Muy buenas tardes. Y otra cosa, voy a detener también ya la grabación, ¿ya?